Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Martes 10 de noviembre, primero de secundaria historia. Tema: las guerras napoleónicas. Aprendizaje esperado. Conoce las principales campañas militares que emprendió Napoleón Bonaparte entre 1799 y 1815 y las monarquías europeas con las que se enfrentó. Asimismo, conoce cómo se difundió el liberalismo a partir de sus conquistas. Énfasis: reconocer el proceso postrevolucionario en Francia con Napoleón Bonaparte, las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. ¿Qué vamos a aprender? En esta semana profundizarás en la figura de un personaje cuyas hazañas militares le ganaron fama en todo el mundo. Napoleón Bonaparte, quien entre 1799 y 1815 llevó a cabo diversas campañas militares con el propósito de conquistar extensos territorios y hacer de Francia el imperio más importante de principios del siglo XIX en Europa. ¿Qué hacemos? Los procesos que caracterizaron a la Francia postrevolucionaria fueron: 1. La época del consulado. 2. Las guerras napoleónicas. 3. El Congreso de Viena. Napoleón Bonaparte fue uno de los personajes más importantes del periodo postrevolucionario en Francia. Sus conocimientos e ingenio militar lo hicieron convertirse en uno de los más grandes estrategas militares de la historia. La figura de Napoleón fue fundamental para mantener el poder del Directorio a partir de 1795 al organizar la defensa de sus miembros en el Palacio de las Tullerías, en pleno centro de París. Mientras Napoleón estaba en Egipto, el Directorio comenzó a debilitarse al perder batallas militares, lo que sumió al país en una ola de inestabilidad política y económica. En ese contexto, uno de los miembros del Directorio, Sieyes, le propone a Napoleón regresar a Francia y dar un golpe de estado para crear un consulado dirigido por 3 personas, de entre las cuales él tuviera mayor poder. Sin embargo, Napoleón gozaba de gran popularidad y contaba con el apoyo de la influyente burguesía francesa y de un sector del ejército, por lo cual, tras el golpe de estado en 1799, logra establecerse como primer cónsul de Francia y consolidar en esa figura todo el poder. Luego del golpe de estado, el primer proceso del periodo postrevolucionario francés tiene que ver con la época del consulado, es decir, con el nombramiento de Napoleón como primer cónsul de Francia, el cual abarca de 1799 a 1804. Destaquemos sus principales características. 1. En este periodo se crea una nueva constitución donde el poder ejecutivo estaría integrado por 3 cónsules, donde Napoleón se convierte en primer cónsul vitalicio y hereditario en 1802, gracias al apoyo de la burguesía y del ejército. Se firma un concordado entre Francia y el papado, el cual puso fin a los problemas que había entre la Iglesia Católica y el Estado francés desde los inicios de la Revolución. 3. Se expide el Código Napoleónico en 1804, el cual garantiza la libertad de ideas, la igualdad y el carácter laico del Estado. El segundo proceso postrevolucionario son las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas inician después de la proclamación de Napoleón como primer cónsul de Francia y concluyen en 1815 con su caída. Inglaterra fue el enemigo número 1 y orquestador de la mayoría de las guerras en contra de Francia. La coronación de Napoleón fue clave para las guerras napoleónicas, ya que al proclamarse como emperador Bonaparte, propició que los demás países europeos, especialmente aquellos que tenían gobiernos absolutistas, vieran en Francia una amenaza y buscaran derrocarlo. Durante las guerras napoleónicas, Francia logró el control de la Confederación Helvética, la Confederación del Rin, el Gran Ducado de Varsovia, el Reino de Italia, España, Westfalia, Nápoles, Toscana y Austria y Prusia como aliados. Te presentamos un mapa con las conquistas o batallas más importantes. Para 1812 Napoleón se vio obligado a atacar a Rusia, pero fue derrotado. La derrota frente a Rusia significó el inicio del derrumbe del Imperio Napoleónico. En 1813 los ingleses apoyan a la resistencia española y juntos logran vencer al ejército francés, por lo cual Napoleón se vio obligado a firmar la paz con España y a restaurar la monarquía.
Aprovechando las recientes derrotas de Napoleón, Prusia vuelve a declararle la guerra a Francia y para octubre de 1813 Napoleón se ve obligado a enfrentar a los ejércitos de Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia y Austria en Leipzig, que se encuentra dentro de la Confederación del Rin, superado en número por las fuerzas enemigas. El ejército napoleónico pierde la guerra. Esos fracasos hicieron que el Senado francés obligara a Napoleón a abdicar como emperador de Francia en marzo de 1814. Luego de que renuncia como emperador, lo exilian en la isla de Elba, vigilado por un comisario inglés. Permaneció en la isla hasta marzo de 1815, cuando regresó a Francia y volvió a tomar el poder, pero atacado por los países europeos, se vio obligado a enfrentarlos en la batalla de Waterloo, Bélgica, en junio de ese mismo año, donde fue derrotado definitivamente y desterrado por los ingleses a una pequeña isla de nombre Santa Elena, donde murió 5 años después. El último proceso de la Francia posrevolucionaria, luego de la primera abdicación de Napoleón, fue el Congreso de Viena. En septiembre de 1814 y junio de 1815 se reúnen en la capital austriaca representantes de Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, Francia, España, Portugal y Suecia. Con este hecho se modificaron las fronteras de Francia, Austria y Prusia, y también cambiaron los territorios que hoy integran Italia. De igual manera surgieron el Reino de los Países Bajos, la Confederación Alemana y el Reino de Polonia. Otro acuerdo importante tomando en el Congreso de Viena fue la restauración del absolutismo en Francia y España con el regreso al trono de los Borbones. El reto de hoy. Esta vez elaborarás la autobiografía de Napoleón Bonaparte. No olvides redactar el texto de la autobiografía como si fueras Napoleón. Puedes iniciar con Yo Napoleón. Recuerda que este contenido es gracias a la SEP y desde siempre te hemos dejado la clase completa en la descripción del video, así como los materiales revisados en la sesión. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.